Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Déjeme decirle que en esta semana es la semana del herpes zóster y pues me da mucho gusto tener aquí a la doctora Gloria Huerta, especialista en pediatría e infectología con maestría en ciencias médicas por la UNAM, nuestra gran casa de estudios. Más de 10 años de experiencia y bueno, se desempeña como gerente médico de vacunas en GSK México, donde tenemos que hablar sobre el herpes zóster. Yo creo que esto es muy importante, querida Gloria Huerta, que te doy la bienvenida. Y tenemos que hablar de prevención, tenemos que hablar de tomar conciencia de lo que puede afectar nuestra calidad de vida. Conocer qué es el herpes zóster. Yo creo que mucha gente no sabe si tuvo o no varicela, que la mayoría lo tuvimos. Y está guardadito ahí el virus. Y que en algún momento puede como despertar, tú lo explicas mejor, y dejarnos un problema serio con mucho dolor. Estamos hablando de un dolor muy, muy importante y que afecta enormemente la calidad de vida, la vida productiva de muchas, muchas personas. Así es, pues lo más importante para tener una salud, una vejez saludable, una salud general, es conocer a qué somos propensos de padecer. Y como bien lo dijiste, prácticamente en este momento de la historia, todas las personas de 50 años en adelante en México tuvieron varicela en algún momento de su vida, se acuerden o no. Y eso significa que tienen el riesgo de padecer herpes zóster en cualquier momento después de haber padecido varicela. Pero definitivamente mientras vamos envejeciendo y nuestro sistema inmune se va deteriorando, lo normal que pasa con todos nuestros sistemas envejecen con nosotros, incrementa este riesgo de padecer. Inmunosenescencia. Inmunosenescencia. Ay, o sea, nuestro sistema inmune también envejece. También tiene canas de arrugas. Exacto. Ahora, esto es muy importante que la gente comprendamos, que no siempre vamos a estar igual de fuertes, que no siempre vamos a tener la salud que tal vez ahorita están disfrutando. Tenemos que hacer cuestiones preventivas, tenemos que estar muy pendientes de lo que normalmente se va gestando a lo largo de la edad. En este caso, el herpes, como bien dices, pues mayores de 50, ¿no? De 50 para arriba, pues. Pues realmente depende mucho de qué tan bien cuides tu organismo, ¿no? O sea, la inmunosenescencia sabemos, independientemente de cómo lleguemos a los 50 años, vamos a ser inmunosenescentes, pero es completamente diferente llegar a los 50 años con una salud durante toda esa vida, con ejercicio, buena alimentación, todas tus vacunas. O enfermedades. O con alguna enfermedad. Diabetes, hipertensión, obesidad, que es una enfermedad, ¿no? Que ya viene el Día Mundial de la Obesidad. Entonces, definitivamente, con estas características puede presentarse antes, incluso si vivimos con VIH, si vivimos con algún tipo de cáncer, también puede ser mucho más tempranamente por deficiencias de nuestro sistema inmune. Pero conocer que tenemos medidas preventivas solamente porque existimos es importantísimo. Hay 16 enfermedades que se previenen mediante vacunación en los adultos. Que no sabemos de ellas, que necesito que me digas como cuáles. Herpes es una de ellas, sarampión, ¿no? ahorita que estamos con ahorita este tema tan importante. Sarampión, varicela, neumococo, virus inicial respiratorio. Hay 16 enfermedades, ¿no? COVID. Y ya vimos, la pandemia creo que nos enseñó mucho cómo realmente nuestro envejecimiento puede impactar en nuestra salud, tanto financiera, física, de todo tipo. Y definitivamente tenemos que conocer de qué enfermedades podemos evitar mediante vacunación, y herpes zóster es una de ellas, que impacta muy fuertemente la calidad de vida. Como tú dices, a partir de los 50 están prácticamente la mayoría de los casos, pero puede presentarse antes. Y lo más importante es que si además vivo con alguna condición crónica, por ejemplo, diabetes, hipertensión, no solamente me impacta el herpes zóster como una enfermedad aguda, sino que también puede impactar a mi enfermedad de base, haciendo que se complique y que necesite más cuidados, ¿no? Entonces, sí, platicar con nuestro médico, conocer qué es esta enfermedad, conocer cómo prevenirla y definitivamente cuidar a nuestro cuerpo es indispensable. Claro, a ver, Gloria, yo creo que también necesitamos entender por qué vive en nosotros, está latente el virus de la varicela y por qué hay diferentes tipos de herpes. Bueno, la familia de herpes virus son 8 tipos de herpes virus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No tiene mayor ciencia, los números son así, pero bueno. La característica de esta familia es que una vez que entra en nuestro cuerpo, no se va a ir nunca. Así, y los ¿se queda dormido? Se queda dormido los 8 herpes que existen, ¿no? Y depende de ciertas situaciones que se vuelva a despertar, ¿no? Por ejemplo, Kaposi, que es el virus de herpes
tipo 8, que es un diagnóstico de una inmunodeficiencia muy, muy grave, que es diagnóstico definitivo de SIDA, por ejemplo. Claro. Pero herpes 1, herpes 2 y virus de varicela zóster son prácticamente hermanos que se quedan latentes en diferentes partes del organismo, ¿no? Herpes 1 y herpes 2 se quedan latentes en mucosas orales. El del labio. Ese es el herpes 1. El herpes simple, podríamos decir. El herpes simple 1 y 2 puede estar en labios, bueno, en mucosa oral o en genital y viceversa. También el 2 puede estar en genital o oral, porque es de mucosas, ¿no? Y depende prácticamente de los riesgos, cómo lo adquirimos. Pero el virus de varicela zóster lo adquirimos muy tempranamente. Antes de que no había vacuna para los niños, lo adquiríamos muy tempranamente en la infancia. Lo podemos adquirir en cualquier momento de nuestra vida mientras seamos susceptibles a padecerlo, porque es muy, muy infeccioso y se presenta como varicela. Y una vez que te da varicela, se queda guardado en nuestras fibras nerviosas. Y por eso es tan doloroso. ¿no? Entonces, su tropismo, así se llama, o sea, las células que le gustan, es neurotrópico y le gusta el nervio. Y también es vasculotrópico y entonces genera algunas complicaciones vasculares que pueden presentarse mucho después de haber padecido herpes zóster, como un infarto agudo del miocardio, un accidente vascular cerebral, etcétera. Pero se va a quedar dormido el resto de nuestra vida, ¿no? Y puede desaparecer, que muchas veces va a depender de nuestro sistema inmune, ¿no? O cuestiones que van modificando nuestra forma de responder a alguna cosa. Y por eso aparecen después de o mucho estrés o alguna fiebre o alguna enfermedad y aparecen, estoy hablando del más conocido, que es el herpes simple o el herpes 1. El herpes simple, por ejemplo, tiene mucho que ver el trauma físico. No sé si se han ido a poner algún tatuaje de color. Entonces, el trauma físico es muy importante, por supuesto, el estrés, la fiebre, etcétera. Pero el virus de varicela zóster, el principal factor de riesgo es envejecer. Así. Ahí te voy a dejar porque voy a una pausa, pero ni modo. Envejecemos con todo nuestro sistema inmune. Una pausa. Estoy platicando con la doctora Gloria Huerta, ella es infectóloga, pediatra y maestra en ciencias médicas, hablando del herpes zóster, que yo creo que no le hemos tomado la importancia que tiene y el impacto que deja en nuestras vidas. ¿Cómo, sabiendo que vivimos con el virus de varicela, quienes somos mayores de 50, tú no, ¿ya casi? No, ya. ¿O sí? ¿Ya? Ay, pues te ves muy chava. Yo sí. Pero tenemos que cuidarnos y debemos de saber cómo nuestro sistema inmune va envejeciendo con nosotros y no tiene la misma fortaleza que de chavos, así como un músculo, ¿no? Como vamos perdiendo la fuerza o como va cambiando todo nuestro metabolismo y nuestra forma de responder a las enfermedades. Ahora, ¿con qué signos y síntomas debemos de estar muy, muy pendientes para saber que ya se está presentando un herpes zóster, que podría decir que es el más doloroso? Sí es el más doloroso de todos los herpes virus. Las manifestaciones, al ser neurotrópico, al estar el sistema nervioso, lo que daña es la fibra nerviosa y luego se expresa en la piel y entonces tenemos estas lesiones. La verdad es que no podemos saber cuándo vamos a tener un brote de herpes zóster. Definitivamente se asocia a periodos de estrés, a trauma físico, trauma mental. Sí. Hay algunos factores de riesgo que fomentan que se presente, pero no lo podemos, no podemos decir, ya lo estoy sintiendo. Pero si podemos prevenir. Eso es importantísimo, cuidar nuestra salud. 100%. Los síntomas, una vez que ya se va a presentar, empiezan aproximadamente 24, 72 horas antes de que veamos las lesiones, con sensaciones en piel que no podemos explicar. ¿Como raritas? Entre comezón, ardor, dolor, pueden ser punzante, quemante, como choques eléctricos. Y después aparecen estas lesiones que son muy parecidas a las de varicela, pero están todas reunidas en una sola franja del cuerpo. Un dermatoma. En un dermatoma o en un par craneal, que son los nervios que inervan toda nuestra cara, que puede ser oftálmico, alrededor del oído, alrededor de la boca. Creo que hay gente que en una neuralgia posherpética acaban queriéndose suicidar. O sea, yo sé que suena horrible lo que digo. Y mira, la neuralgia posherpética es la complicación, pero el 50% de las personas que lo padecen les va a doler por lo menos un mes. Y si vemos las escalas del dolor, está
clasificado como igual o más alto que el dolor del trabajo de parto. ¿Ah, sí? ¿No? O sea, en una escala, una escala visual análoga de 0 a 10, ¿es un 10? Es como si estuvieran en trabajo de parto, como si tuvieran un infarto, incluso lo han clasificado como arriba del dolor que produce el cáncer, sí. ¿no? Y puede durar ya en una neuralgia posherpética, que es la principal complicación, que dura 3 meses o más e incluso años. Y entonces esto tiene un impacto muy importante en calidad de vida. Porque se queda y es intermitente y no te puedes vestir y no soportas la ropa, pero no soportas la cama, ¿no? Entonces pero eso es como secuela de... Esa es una complicación. O sea, fíjense nada más que importante. O sea, podemos padecer el herpes, que bueno, tendremos que cuidar nuestra salud, nuestro estilo de vida y tener prevención de lo que puede venir, más si tenemos comorbilidades, que ahorita vamos a hablar sobre ello. Pero una complicación es que se queda el dolor, los nervios se quedan tan irritados, para ponerlos en palabras simples, que puede durar meses o años. Así es. Porque y además, el tipo de dolor no se trata con los mismos analgésicos que tratarían cualquier tipo de dolor, porque es del nervio. Entonces son dolores muy difíciles de tratar. Sí. Y normalmente es polifarmacia. Y hay que entender que en México, por lo menos en México, el 70% de las personas que ya tenemos 50 años ya tenemos por lo menos una comorbilidad, ¿no? Y entonces las comorbilidades van a incrementar la posibilidad de presentarlo tempranamente, pero también de complicarse o de que la complicación sea más duradera. Comorbilidad, estamos hablando de enfermedades asociadas, enfermedades que podemos ya vivir con ellas, como diabetes, como hipertensión, como alguna cuestión, si no hay una diabetes controlada, pues renal o cardiovascular, no sé, muchas cosas que sí la población mexicana tiene como una decías, o sea, ¿no? finalmente estamos envejeciendo, envejecen todos nuestros sistemas y sabemos que envejecemos. También podemos presentar hipertensión, la obesidad y los síndromes metabólicos se asocian con diabetes, ¿no? Y todo esto se va acumulando con el paso de los años. Esto, aunado a la inmunosenescencia, pues va a incrementar la posibilidad de padecer herpes zóster y la posibilidad de que este herpes zóster sea más grave en las personas con comorbilidades o con inmunocompromiso, pero además, si yo ya tenía controlada mi diabetes, el herpes zóster me la va a descontrolar en un porcentaje muy alto. Ay, ok, que eso es muy, muy importante. Dentro de todo lo que hay en las complicaciones del herpes zóster está, por ejemplo, lo que decíamos, la neuralgia posherpética, que puede ser también en el ojo, o sea, cosas así que... Imagínense nada más eso. O alguna infección por las vesículas que no se controla y acaba con cosas mucho más serias. No sé, ¿qué complicaciones podemos encontrar? Hay múltiples complicaciones. Además de la comorbilidad, que se pueden poner peor, que ahorita nos cuentas, estas enfermedades asociadas. Sí, ya platicamos de la más frecuente, pero también puede haber una sobreinfección porque hay una pérdida de la piel, porque hay lesiones que abren la posibilidad de que entren bacterias, pero también... estéticas, porque quedan manchas y cicatrices que duran muchísimo tiempo. Cuando está alrededor del ojo hay alteraciones oculares y puede haber una pérdida de la visión. Hay un síndrome que se llama Ramsay-Hunt, que es alrededor del oído y el oído tiene este sistema para controlar el equilibrio y entonces nos puede dar vértigo y el vértigo puede ser muy constante. También perder audición. Y hay complicaciones asociadas vasculares a esta inflamación que genera el herpes zóster, como te decía, que también viaja por las venas y las arterias y entonces genera vasculopatías y entonces puede generar infartos. Se asocia a un incremento de la posibilidad de infarto en las primeras 3 semanas, pero incluso hasta 6 meses después de haber padecido herpes zóster o un accidente cerebrovascular. Y esto si se presenta principalmente en algún par craneal. O sea, si yo tengo el herpes zóster oftálmico, la posibilidad de desarrollar, incluso en el siguiente año, un accidente vascular cerebral se incrementa importantemente. O sea, nos afectaría en muchos sistemas. Así es. Principalmente el sistema vascular, también el corazón, o sea, todo el cuestión de circulación. Imagínense nada más vivir con dolor e incrementar el riesgo de enfermedad vascular cerebral, por ejemplo, es como muy fuerte, ¿no? Sí, no, la verdad es que tiene consecuencias importantes. Si bien agudamente no es una enfermedad que lleve a una mortalidad elevada, pero la calidad de vida se ve la terrible. calidad de vida se impacta y después puede provocar enfermedades que sí pueden tener una mortalidad importante. O sea, va amarrado todo. O sea, sí hay cosas que podemos hacer. Ahora, hay muchas preguntas de la gente, por ejemplo, que si es
contagioso el herpes al ser un virus? Sí, las vesículas son contagiosas, pero aquí es importante entender que no voy a contagiar herpes zóster. Por ejemplo, si yo vivo con mi pareja de 50 años o más diabético, no le voy a pasar el herpes zóster porque ya tuvo varicela. Pero si hay alguien susceptible a varicela, le voy a contagiar varicela si tiene contacto con mis lesiones. Eso sí, solamente se contagia por contacto. A diferencia de la varicela, que sí se contagia por vía aérea, esta nada más se contagia por contacto. Por tocar. Por tocar. Y voy a contagiar varicela. Si ya me dio varicela y si estoy vacunado contra varicela, no existe ese riesgo de contagio. Ok, que eso es muy importante. Pero voy a una pausa y ahora nos cuentas más, querida doctora Gloria Huerta, acerca del herpes zóster. Vamos a una pausa, amigos, y volvemos. México. Estoy platicando con la doctora Gloria Huerta, infectóloga pediatra y maestra en ciencias, acerca del herpes zóster, porque esta semana es la semana de concientización y lucha, ¿no?, contra el herpes zóster. Necesitamos informar a la gente de, pues, las secuelas, las complicaciones, cómo es la enfermedad. Y obviamente para la gente hay una campaña maravillosa que es Historias que Marcan Vida, que vale la pena que, por favor, se meta y vea todo lo que hay alrededor para que conozcamos bien sobre el herpes zóster en conoceherpeszoster.mx. Así, conoceherpeszoster.mx, y va a encontrar toda la información que es, si se contagia, si no se contagia, cuáles son las complicaciones, todo el tema. Y aquí lo importante, querida Gloria, es cómo hacemos un inmunofitness. Bueno, el inmunofitness viene prácticamente desde que nacemos, ¿no? Pero definitivamente nunca es tarde para empezar, y la base es la vacunación. La vacunación para todas estas enfermedades. Estas 16, estamos hablando del adulto, ¿eh? Del También, adulto, por favor, ponga atención con 16 enfermedades que se pueden prevenir mediante vacunación, y esa es la base del inmunofitness. La alimentación saludable, hacer ejercicio, por supuesto, evitar vicios, ¿no?, como fumar, etcétera. Y otra de las cosas que a mí me encanta es esta salud mental y hacer amigos. Es importantísima, es importantísimo como parte del inmunofitness. Sí. Pero sí, es algo que debemos empoderarnos todas las personas que estamos envejeciendo, porque cada vez vamos a ser más personas de 50 años o más, y definitivamente necesitamos una vejez sana y una vejez disfrutable, porque vamos a durar mucho más tiempo de lo que durábamos antes. Exactamente, ¿no? Pero aquí la pregunta es, si no haces este inmunofitness con estas 16 enfermedades que tienen vacunación, así lo voy a decir tal cual, imagínate toda la responsabilidad que tenemos de no haberlo hecho cuando estamos padeciendo y nuestra calidad de vida se ve alterada. 100%. Es por una cuestión de decisión. 100%. Y hay un estudio muy reciente en México que sí tenemos una expectativa de vida mayor, pero no necesariamente estamos viviendo con mejor calidad de vida. ¿Cómo podemos envejecer de forma funcional y saludable? O sea, queremos un envejecimiento funcional. 100%. Y sin dolor y sin tener todas estas secuelas de todas estas enfermedades que se pudieron haber prevenido, ¿no? Así es, todas estas complicaciones que... Y bueno, yo como pediatra, que las vacunas son parte de nuestro día a día, no hay nada más frustrante que padecer una enfermedad que pude haber prevenido mediante vacunación. Con eso vamos a dejar muchas tengo que tomar acción. Es importantísimo que consulte a su médico, que hable con su médico, que vea su estilo de vida, que vea todo este inmunofitness, estas 16 enfermedades, y lo más importante para el herpes zóster es, y otras enfermedades como las que dijiste, sarampión, varicela, COVID, neumococo. Pero estamos hablando de adultos. De adultos, así es. O sea, tenemos nuestra cartilla de vacunación de adultos. Es cosa de que tomemos acción para evitarnos todas estas secuelas y estas complicaciones en nuestra calidad de vida que yo creo que no nos merecemos. Y un consejo para toda la gente que nos escucha y nos ve, querida Gloria. Pues sí, justo tomar acción, y no hay
mejor medicina que la medicina preventiva. Así es. Y la más económica. Y además la más económica, 100%. Y sí, preguntarle a nuestro médico qué es lo que necesitamos, empoderarnos de nuestra salud, preguntarle al médico es indispensable para que realmente nos dé todas las herramientas para un envejecimiento saludable. Y recuerde, conoce herpesoster.mx, ahí va a encontrar toda esta maravillosa campaña, historias que marcan vida. Te agradezco muchísimo, querida doctora Gloria Huerta. Un placer compartir contigo. Igualmente. Gracias, amigos. Déjame decirle que lo invito a que consulte a su médico. Es el único facultado para diagnosticar correctamente cualquier enfermedad sobre los esquemas de vacunación. Consulte previamente a su médico. COFEPRIS 24330020 1B 4294, patrocinado por GSK. Gracias. Soy Ethel Soriano. Cuídese.